Dos hermanos rancheros pobres salvaron a una niña apache perdida. 20 años después, regresó con un ejército a la entrada de su casa. Caleb se quedó de pie junto a la cerca rota, observando cómo el polvo se elevaba en el horizonte. La figura que se acercaba no era una tormenta de polvo, era gente, docenas de ellas, quizás más. Le temblaban las manos al aferrarse a la madera que apenas se sostenía. Nolan apareció a su lado, entrecerrando los ojos a lo lejos. ¿Qué es eso? No lo sé. La voz de Caleb era apenas un susurro. Pero vienen hacia aquí. Las figuras se acercaban, no dispersas, no aleatorias, moviéndose juntas con un propósito, una masa organizada que parecía engullir el paisaje al acercarse. Los hermanos no tenían armas para vender, ni fuerzas para luchar, solo dos hombres que no tenían nada y esperaban aún menos. ¿Deberíamos huir?, preguntó Nolan. Caleb negó con la cabeza lentamente. ¿A dónde iríamos? El grupo se detuvo justo al otro lado de la puerta. El silencio los oprimía como un peso físico. Entonces la multitud se abrió y una mujer dio un paso al frente. Llevaba ropa que denotaba influencia, respeto. Su rostro, curtido pero fuerte, se clavaba en los hermanos con una intensidad que dejó a Caleb sin aliento. Ella los conocía, pero ellos no la reconocieron. «No me recuerdan», dijo. No era una pregunta, una constatación que, de alguna manera, transmitía tristeza y algo más. Algo que parecía casi gratitud. Nolan miró a Caleb con la confusión reflejada en su rostro. Caleb buscó en su memoria, desesperado por ubicarla. No encontró nada. La mujer dio otro paso adelante. «Hace 20 años encontraste a una niña perdida que todos decían que debías dejar atrás». Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo en el pecho. Su mente retrocedió en el tiempo, a través de años de lucha y aislamiento, hasta el momento que lo cambió todo. «Calla», susurró. Ella asintió una vez. «Soy Calla, y no lo he olvidado». Tras ella, la multitud permaneció inmóvil, esperando. El aire entre ellos se sentía cargado de algo que Caleb no podía identificar. Esto no fue un ataque, pero tampoco fue piedad. Era algo que existía en un espacio que aún no comprendía. «¿Por qué estás aquí?». La voz de Nolan se quebró al preguntar. La expresión de Calla cambió. No era exactamente una sonrisa. No era exactamente tristeza. «Porque hace 20 años me diste un futuro cuando nadie más lo haría». Hizo una pausa, con la mirada fija en el rancho en ruinas que tenían detrás. Los sueños rotos esparcidos por la tierra. «Ahora estoy aquí para darte uno». Pero había algo en su forma de decirlo, algo en la forma en que la multitud detrás de ella estaba lista. No se trataba solo de gratitud, se trataba de algo más grande, algo que se había estado construyendo durante 2 décadas mientras los hermanos sobrevivían, apenas un día a la vez. Caleb sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No literalmente, sino en todos los sentidos. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, lo que Calla hubiera traído consigo, lo cambiaría todo. La pregunta era, ¿en qué? El nombre flotaba en el aire entre ellos. Calla. Caleb sintió que 20 años se desmoronaban en un solo aliento. Recordó su pequeña mano aferrándose a su camisa. La forma en que sus ojos oscuros lo habían mirado, con una mezcla de terror y esperanza. No tenía más de 5 años. Perdida y sola en una tierra que no tenía piedad con los vulnerables. El rostro de Nolan palideció. La niña. La que encontramos junto al arroyo. Caleb asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de la mujer que estaba frente a ellos. La niña que recordaba era frágil, apenas con vida cuando la encontraron desplomada cerca del agua. Ahora tenía el porte de quien inspiraba respeto, sin exigirlo.
Los años la habían transformado por completo, pero algo en su mirada permanecía inalterado. Esa misma férrea determinación por sobrevivir. «Te estabas muriendo», dijo Caleb en voz baja. «No podíamos dejarte ahí». La expresión de Kaya se suavizó un poco. «No, no pudiste. Ni siquiera cuando todos te lo dijeron. Ni siquiera cuando te costó todo». Las palabras calaron hondo porque eran ciertas. Los hermanos habían traído a Kaya a su pequeño rancho. La habían alimentado y curado sus heridas. Habían buscado a su gente durante semanas, ignorando las advertencias de los vecinos que decían que ayudarla los marcaría como traidores a los suyos. Cuando finalmente la devolvieron a su tribu, el daño a su reputación ya estaba hecho. Nadie quería comerciar con hombres que se aliaban con los apaches. Nadie quería trabajar tierras junto a las suyas. El aislamiento había sido lento y sofocante. Sterling Maddox fue el primero en darles la espalda. Luego otros siguieron su ejemplo. En cuestión de meses, los hermanos se vieron aislados de la comunidad en la que habían crecido. El rancho de su padre, antes modesto pero estable, empezó a desmoronarse bajo el peso de sus decisiones. «Hicimos lo correcto», dijo Nolan, con un tono desafiante incluso ahora. «Lo haríamos de nuevo». Kaya lo observó un largo instante. «Sé que lo harías. Por eso estoy aquí», señaló a la gente detrás de ella. «Hemos estado observando. Sabemos lo que Maddox les ha hecho. Sabemos que quiere sus tierras. Sabemos que planea tomarlas mañana». Caleb sintió una opresión en el pecho. Mañana. La palabra parecía una sentencia de muerte. Maddox les había dado hasta el anochecer del día siguiente para irse. Les había dejado claro que si se negaban, los expulsaría por la fuerza. Los hermanos no tenían forma de detenerlo. No les quedaban aliados. No tenían fuerzas para luchar contra hombres que lo tenían todo mientras ellos no tenían nada. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Caleb. «Porque escuchamos», dijo Kaya simplemente. «Porque prestamos atención a hombres como Maddox, que creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias». Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos. «Me salvaste la vida cuando estaba indefenso. Ahora estoy aquí mientras tú te sientes igual. Impotente, desesperado, solo». La precisión de sus palabras hizo que a Caleb se le encogiera la garganta. Así era exactamente como se sentía. Como se sentían ambos. Como hombres al borde de un precipicio sin más salida que hacia abajo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Nolan, con la sospecha impregnada en su voz a pesar de la esperanza que brillaba en su interior. La mirada de Kaya se movió entre ambos hermanos. «No quiero nada de ti. Estoy aquí para darte algo. Una opción». Hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra se asentara. «Puedes irte esta noche. Aléjense y dejen que Maddox se quede con esta tierra. Empezar de cero en otro lugar con nada más que sus vidas». Caleb sintió que se le encogía el corazón. Eso no era una opción. Eso era rendirse. «Oh», continuó Kaya, bajando la voz, con una intensidad que le erizó el vello de la nuca. «Puedes quedarte, puedes luchar y puedes dejar que te muestre lo que les pasa a los hombres que creen que la compasión es debilidad». La multitud detrás de ella se movió ligeramente, no amenazante, sino con determinación, como una fuerza esperando ser desatada. Caleb miró a Nolan. Su hermano tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en una ira que había estado creciendo durante 2 décadas. Lo habían perdido todo por hacer lo correcto. Ahora alguien les ofrecía la oportunidad de recuperar algo. ¿Pero cuánto costaría eso? ¿Y a qué se refería exactamente Kaya con eso de luchar? «Si nos quedamos», dijo Caleb con cautela. «¿Qué pasa?». La expresión de Kaya se volvió indescifrable. «Justicia», dijo.
de esas que hombres como Maddox nunca ven venir. La forma en que lo dijo le dio escalofríos a Caleb. No se trataba solo de salvarlos. Se trataba de algo que llevaba 20 años esperando a que se desarrollara. Algo que Kaya había estado planeando. Algo que lo cambiaría todo. Necesitamos saber qué planeas, dijo Nolan. Kaya negó con la cabeza lentamente. No, tienes que decidir si confías en mí como yo confié en ti. Echó un vistazo al rancho en ruinas que había detrás. Decídanse rápido. Los hombres de Maddox llegarán al amanecer para asegurarse de que se preparen para partir. Si nos encuentran aquí, todo se complicará. Caleb pensó a toda velocidad. Confianza. A eso se reducía todo. Habían confiado en sus instintos hacía 20 años, y lo habían pagado caro. Ahora se les pedía que volvieran a confiar, que creyeran que esta mujer, que no les debía nada, había regresado para saldar una deuda que nunca imaginaron cobrar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Caleb. Kaya miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Hasta la mañana. Entonces todo cambia. La firmeza de su voz no dejaba lugar a dudas. Lo que fuera que viniera, llegaría con el amanecer, y los hermanos tenían hasta entonces para decidir si estaban listos para afrontarlo. El grupo se retiró tras la valla, mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra. Kaya y su gente no encendieron fogatas ni hicieron ruido. Simplemente esperaron en las sombras como una promesa incumplida. Caleb y Nolan estaban sentados en la pequeña cabaña que una vez albergó a toda su familia. Ahora solo albergaba fantasmas y decisiones difíciles. No podemos confiar en esto, dijo Nolan, paseándose por el estrecho espacio entre la mesa y la puerta. No sabemos qué está planeando. No sabemos qué significa la justicia para ella. Caleb miró fijamente las tablas desgastadas del suelo bajo sus botas. Su padre había colocado esas tablas hacía 40 años, cuando el rancho era digno de construir, antes de que todo se derrumbara. Tampoco sabemos qué pasará si huimos. Maddox es dueño de todo a 3 días de viaje. ¿A dónde iríamos? Nolan dejó de caminar, con los puños apretados a los costados. Al menos estaríamos vivos. ¿Lo haríamos? Caleb levantó la vista y se encontró con la mirada de su hermano. ¿O simplemente estaríamos respirando mientras estábamos muertos por dentro? La pregunta flotaba entre ellos porque ambos sabían la respuesta. Llevaban 20 años muriendo lentamente, viendo desmoronarse el legado de su padre, viendo a los vecinos que alguna vez compartieron comidas con ellos cruzar la calle para no hablar. El aislamiento había sido una muerte diferente, más lenta, más dolorosa. La mente de Caleb se remontó a aquel día junto al arroyo. Estaba revisando las cercas cuando oyó el sonido. No era exactamente un llanto, era más bien un gemido. Animal o humana, al principio no lo supo. Entonces la vio. Una niña pequeña, con la ropa rasgada, la piel ardiendo de fiebre. Lo había mirado con ojos que no esperaban piedad. Había llamado a Nolan. Juntos la llevaron de vuelta al rancho. Su padre estaba vivo entonces. Ya enfermo, pero aún presente. La miró y simplemente dijo: «La ayudamos. Eso es lo que hace la gente decente». 3 semanas después, su padre había muerto. Algunos decían que era su enfermedad. Otros susurraban que la tensión de la decisión del hermano había acelerado su fin. Caleb nunca supo cuál era la verdad. Solo sabía que su padre murió, creyendo que habían hecho lo correcto. «Querría que nos quedáramos», dijo Caleb en voz baja. La expresión de Nolan se tensó. «Papá querría que sobreviviéramos. No así. No huyendo de hombres que creen que la fuerza da la razón». Un sonido afuera dejó a ambos hermanos paralizados. Pasos, lentos y deliberados. Caleb tomó el rifle apoyado en la pared, pero el cañón estaba agrietado,
y el mecanismo de disparo se había roto hacía meses. No les quedaba nada para venderlo, ni para arreglarlo, ni nada para intercambiar por munición, aunque funcionara. La puerta se abrió sin llamar. Kaya estaba en la entrada, su silueta enmarcada por la luz de la luna. Aún, estás decidiendo. Es una decisión importante, dijo Nolan con brusquedad. Kaya entró, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del interior, iluminado solo por una vela. Miró las paredes desnudas, los estantes vacíos, las sillas sin patas apoyadas contra la mesa. Ya lo han perdido todo menos esta tierra. Maddox se la llevará mañana. ¿Y entonces qué les quedará? Nuestras vidas, replicó Nolan. Sus vidas, repitió Kaya, como si saboreara las palabras. Yo también tuve una vida, una familia, un hogar. Luego me perdí. Entonces llegaron los hombres, no tú. Hombres diferentes. Me encontraron antes que tú. Se rieron de mí. Uno de ellos me tiró al arroyo de una patada. Dijo que debería ahogarme allí como un animal enfermo. Caleb sintió un vuelco en el estómago. Nunca supieron esa parte. Nunca supieron lo que había pasado antes de encontrarla. Me estaba ahogando cuando me sacaste, continuó Kaya, con voz tranquila pero con un filo como el de un cristal roto. Me moría cuando me alimentaste. Estaba sola cuando buscaste a mi gente. Me devolviste todo lo que esos hombres intentaron quitarme. Se acercó a la mesa, rozando la madera áspera con los dedos. Uno de esos hombres trabaja ahora para Maddox. Se llama Wade Langston. Estará aquí mañana por la mañana para asegurarse de que te vayas. Él no me recordará, pero yo lo recuerdo. La revelación cambió algo en el ambiente. No se trataba solo de pagar una deuda. Esto era más que gratitud. Había algo personal que impulsaba a Kaya, algo que había estado esperando el momento oportuno para emerger. ¿Qué le vas a hacer?, preguntó Caleb. La mirada de Kaya se cruzó con la suya. Lo que se merece, lo que todos los hombres como él merecen. Hizo una pausa. Pero solo si te quedas, solo si estás dispuesta a estar a mi lado cuando salga el sol. Nolan negó con la cabeza. Esto suena a venganza. Lo es, dijo Kaya sin dudarlo. Pero también es justicia. A veces son lo mismo. Caleb pensó en Wade Langston. Conocía al hombre. Cruel, arrogante, de esos que disfrutaban causando dolor. Había sido uno de los primeros en reírse cuando los hermanos se enfrentaron al aislamiento. Uno de los primeros en difundir rumores de que eran traidores. Si Langston lastimó a Kaya antes de que la encontraran, entonces todo tenía un sentido horrible. «¿Llevas planeando esto?», dijo Caleb. «¿Cuánto tiempo? Desde que supe que Maddox intentaba arrebatarte tus tierras. Desde que descubrí que Langston trabajaba para él. Desde que comprendí que los hombres que me salvaron estaban a punto de perderlo todo por culpa de los hombres que intentaron matarme». La voz de Kaya se mantuvo firme, pero algo ardía bajo la superficie. El mundo tiene una extraña forma de reencontrar a la gente. Nolan miró a Caleb. Hermanos que lo habían enfrentado todo juntos durante 2 décadas, que habían sufrido por elegir la compasión por encima de la conveniencia, que no tenían nada que perder excepto su dignidad. «Si hacemos esto», dijo Caleb lentamente, «si nos quedamos y luchamos a tu lado, ¿qué será de nosotros después? ¿Qué pasará cuando termine?» La expresión de Kaya se suavizó un poco. «Puedes conservar tu tierra, puedes conservar tu dignidad, y tal vez, solo tal vez, puedas dejar de sentir que el mundo te castiga por hacer lo correcto». Era todo lo que querían oír, todo lo que necesitaban. Pero había algo más en su voz, algo que no decía. Estaba ocultando una parte del plan. «Hay más», dijo Nolan. «No nos lo estás contando todo». Kaya no lo negó. «No, no lo haré, porque si te lo cuento todo, intentarás detenerme, y no puedo permitirlo». Se dirigió a la puerta, deteniéndose en el umbral. «Decídete antes del amanecer. Si decides irte, nos iremos antes de que llegue Langston.
Si decides quedarte, prepárate. Lo que viene será rápido y definitivo. Los dejó solos con la luz de las velas y el peso de sus palabras. Caleb miró fijamente la puerta cerrada. Rápido y definitivo. Eso podría significar muchas cosas. Ninguna simple. Ninguna sin consecuencias. Ella lo va a matar, susurró Nolan. Langston. Quizás otros. ¿A eso se refiere? Caleb no discutió porque sospechaba que su hermano tenía razón. Justicia y venganza podrían ser lo mismo para Kaya. Pero a ojos de la ley, a ojos de hombres como Maddox que lo controlaban todo, sería asesinato, y los hermanos serían cómplices. ¿Qué hacemos?, preguntó Nolan. Caleb se miró las manos, marcadas por años de trabajo, desgastadas por una batalla perdida contra el tiempo y el aislamiento. Eran las manos que habían sacado a un niño moribundo de un arroyo hacía 20 años. Las mismas manos que ahora debían decidir si se retiraban del borde. No lo sé, admitió, pero tenemos hasta el amanecer para averiguarlo. Afuera, la noche apretaba y permanecía silenciosa. En algún lugar, más allá de la valla, Kaya y su gente esperaban. Y en algún lugar del pueblo, Maddox y Langston dormían profundamente, creyendo que el mañana les traería otra victoria fácil. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El amanecer llegó frío y gris. Caleb se encontraba junto a la misma valla rota, donde todo había comenzado el día anterior. A su lado, el rostro de Nolan reflejaba una determinación sombría. Habían tomado su decisión durante las largas horas de oscuridad. No con palabras, sino con el simple acto de quedarse, de negarse a correr una vez más. Kaya emergió de las sombras donde su gente había pasado la noche. Miró a ambos hermanos, interpretando su decisión en su postura antes de que alguien dijera nada. «Te quedas, nos quedamos», confirmó Caleb. Su voz sonaba áspera por la falta de sueño y el exceso de pensamiento. «Pero necesitamos saber qué planeas. Ya lo verás». La mirada de Kaya se dirigió al camino de tierra que venía del pueblo. «Llegarán en 1 hora. Langston y otros 3. Maddox no vendrá. Nunca hace su propio trabajo. Difícil». Nolan cambió de postura. La tensión irradiaba calor. «Y cuando llegan, te mantienes firme. Les dices que no te vas». El tono de Kaya era directo, como si hablara de algo tan simple como el clima. «Te amenazarán. Quizá intenten intimidarte. Déjalos». Caleb sintió una opresión en el pecho. ¿Y entonces? Entonces les recuerdo algo que habían olvidado. La expresión de Kaya permaneció neutral, pero algo brilló en sus ojos. Algo que parecía satisfacción mezclada con un viejo dolor. Que las acciones tienen consecuencias, incluso los cometidos contra una niña 20 años atrás. Antes de que Caleb pudiera preguntar más, Kaya hizo un gesto a su gente. Se movieron con experta eficiencia, apostando detrás de los edificios, dentro del viejo granero. Cualquier lugar que les ofreciera cobertura sin dejar de estar ocultos. En cuestión de minutos, el rancho apareció exactamente igual que antes. Abandonado, desesperado, derrotado. «Manténganse visibles», instruyó Kaya a los hermanos. «Actúen como si estuvieran solos, como si no tuvieran más remedio que irse». «Somos cebo», murmuró Nolan. «Son supervivientes», corrigió Kaya. «Y a veces sobrevivir significa parecer débil hasta el momento en que enseñas los dientes». Desapareció en el granero, dejando a los hermanos al descubierto. El sol ascendía, disipando el frío matutino. A Caleb le sudaban las manos a pesar del aire fresco. 20 años de humillación. 20 años pagando por la bondad. Todo se reducía a este momento. El sonido de cascos los alcanzó primero. 4 jinetes aparecieron en el horizonte, moviéndose a paso lento. Hombres que creían tener todo el poder. Hombres que no tenían motivos para esperar resistencia.
Wade Langston cabalgaba al frente. Caleb lo reconoció al instante. Alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía permanentemente despectivo. El tipo de hombre que encontraba placer en el sufrimiento ajeno. Detrás de él cabalgaban otros 3, todos con expresiones de aburrido desprecio. Se detuvieron a 6 metros de la cerca. La mirada de Langston recorrió el rancho en ruinas, con una sonrisa en los labios. Bueno, aquí seguimos. Esta es nuestra tierra, dijo Caleb, esforzándose por mantener la voz firme. Langston rió, un sonido áspero y sin humor. Tu tierra. Qué curioso. Maddox es dueño de todo lo que vale la pena poseer por aquí. Este pedazo de tierra solo ocupa espacio. Se inclinó hacia adelante en su silla. Pero es un hombre generoso. Te da hasta el anochecer para que te vayas. Después, te echaremos. Nolan dio un paso al frente. No nos vamos. La sonrisa desapareció del rostro de Langston. ¿Qué dijiste? No nos vamos, repitió Nolan, esta vez más alto. Este rancho era de nuestro padre. Nos pertenece. Nos quedamos. Uno de los otros jinetes, un hombre más joven con la mejilla llena de cicatrices, escupió al suelo. ¿De verdad son tan estúpidos? No tienen nada, ni dinero, ni amigos. No hay forma de evitar que dejemos que esto se convierta en cenizas. Caleb sintió el pulso martilleándole en los oídos. Todos sus instintos le gritaban que se retractara, que se disculpara, que rogara por más tiempo. Pero pensó en su padre, en la chica que habían salvado, en Kaya, de pie en las sombras, en la chica que habían salvado, en Kaya, de pie en las sombras, observando si aguantarían. Nos quedamos, dijo Caleb. La expresión de Langston se ensombreció. No lo entienden, ¿verdad? Esto no es una negociación. Somos educados. Les damos la oportunidad de escapar con vida. Desmontó lentamente, deliberadamente. Pero si quieren hacerlo a la fuerza, a mí también me funciona. Caminó hacia ellos, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Los otros 3 jinetes permanecieron montados, con las manos apoyadas casualmente cerca de sus armas. Aún no amenazantes, pero listos. El corazón de Caleb latía con fuerza. Había llegado el momento en que todo cambiaría o terminaría, donde Kaya mostraría su mano o los dejaría solos. Langston se detuvo justo al otro lado de la valla, tan cerca que Caleb podía oler el tabaco en su aliento. Última oportunidad. Aléjate. Ahora mismo. O lo que pase después será tu culpa. Caleb abrió la boca para responder, pero un movimiento en el granero le llamó la atención. Kaya salió al descubierto. Tras ella, otros 20 la siguieron. Y luego más. Salieron de cada edificio, de cada sombra, de cada escondite. En cuestión de segundos, el rancho estaba rodeado por la gente de Kaya, sin amenazar, sin avanzar, simplemente presentes. Un muro silencioso de cuerpos que superaba en número al grupo de Langston, 5-1. El cambio en la expresión de Langston fue inmediato. Conmoción. Luego ira. Luego algo que podría haber sido el primer atisbo de miedo. ¿Qué es esto?, preguntó, moviendo la mano hacia su arma. No, dijo Kaya en voz baja. Esa sola palabra tuvo suficiente fuerza como para congelar la mano de Langston. Caminó hacia adelante hasta situarse entre los hermanos y Langston. Tú no me recuerdas, pero yo te recuerdo. Langston entrecerró los ojos, estudiando su rostro. No sé de qué hablas. Hace 20 años, en un arroyo a unos 10 kilómetros al oeste de aquí, encontraste a una niña. La voz de Kaya se mantuvo tranquila, pero cada palabra fue precisa, afilada. Una niña perdida. Y en lugar de ayudarla, te reíste, la pateaste, dijiste que debería ahogarse como un animal enfermo. Un reconocimiento se reflejó en el rostro de Langston, breve, rápidamente reprimido, pero inconfundible. Esa niña no se ahogó,
continuó Kaya. Estos hombres la salvaron. Le dieron la vida cuando intentaste quitársela. Y ahora, 2 décadas después, estás aquí para arrebatárselos. Dio un paso más cerca. Pero estoy aquí para asegurarme de que eso no suceda. Estoy aquí para mostrarte lo que sucede cuando la crueldad tiene consecuencias. Langston apretó la mandíbula. ¿Me estás amenazando? No, dijo Kaya. Te estoy haciendo una promesa. El aire se sentía cargado de algo peligroso. Algo que se había estado construyendo durante años y ahora estaba a punto de derrumbarse. Caleb podía ver el cálculo que corría tras los ojos de Langston. 4 hombres contra docenas. Las probabilidades eran imposibles. Maddox no lo tolerará, dijo Langston, pero su voz había perdido la seguridad. Maddox no está aquí, respondió Kaya. Lo eres, y ahora mismo tienes una opción, la misma que estos hermanos me dieron hace 20 años. Vida o muerte. La mano de Langston volvió a retorcerse hacia su arma. El jinete de la mejilla marcada se removió en la silla. La tensión se tensó como un alambre a punto de romperse. Caleb contuvo la respiración, esperando a ver en qué dirección se desataría este momento. Y en ese instante, todo cambió. El jinete de la mejilla marcada dio el primer paso. Su mano se inclinó hacia su arma, pero nunca la alcanzó. 3 hombres de Kaya se movieron como el agua, rápidos y silenciosos. Lo derribaron de la silla antes de que pudiera desenvainar. Los otros 2 jinetes se encontraron igualmente rodeados, con las manos apartadas de sus armas, los caballos asustados y pisando nerviosos. Langston se quedó paralizado, con la mano aún cerca del cinturón. Kaya se acercó hasta que solo los separaban unos centímetros. «Adelante», dijo en voz baja. «Alcanza. Dame una razón». Caleb vio la guerra en el rostro de Langston. Orgullo contra supervivencia. La necesidad de mantener el dominio contra la realidad de ser superados en número. Finalmente, lentamente, la mano de Langston cayó a su costado. «Una decisión inteligente», dijo Kaya. Hizo un gesto a su gente. «Desármenlos. A todos». En cuestión de segundos, Langston y sus 3 compañeros se quedaron desarmados. Sus caballos se alejaron. Estaban rodeados, pero no atados. Humillados, pero no heridos. Todavía. ¿Y ahora qué? La voz de Langston sonaba tensa, con una rabia apenas contenida. ¿Nos matan? ¿De eso se trata esto? No, dijo Kaya. No los voy a matar, les voy a enseñar. Se giró para dirigirse a todos los presentes. Hace 20 años, estos hermanos eligieron la compasión cuando todos los demás eligieron la crueldad. Salvaron a una niña que hombres como ustedes creían que merecía morir. Lo perdieron todo por su culpa. Su reputación, su sustento, su lugar en una comunidad que debería haberlos honrado en lugar de abandonarlos. Caminó lentamente en círculo alrededor de Langston. Les arrebataste. Maddox les arrebató. Este pueblo entero les arrebató. Y todos pensaron que nunca habría consecuencias. Esa bondad era debilidad. Esa misericordia era algo que castigar. Kaya se detuvo, mirando directamente a Langston. Esto es lo que va a pasar. Regresarás con Maddox. Le dirás que esta tierra ya no está disponible, que los hermanos están bajo protección, que cualquiera que intente arrebatárselos de nuevo responderá ante mí y ante todos los que estén detrás de mí. Langston se sonrojó. Maddox posee la mitad de este territorio. ¿Crees que va a ceder por qué? Elige tus próximas palabras con cuidado, interrumpió Kaya, bajando la voz a un tono peligroso. Porque lo que venga después determinará si regresas a caballo o te dejan llevar. La amenaza era clara, real. Langston cerró la boca de golpe. Pero eso no es todo. Kaya continuó, volviéndose hacia Caleb y Nolan. Estos hombres necesitan comprender el peso de lo que han hecho.
Así que van a ayudar a reconstruir lo que ayudaron a destruir. La confusión cruzó el rostro de Caleb. ¿Qué quieres decir? Durante el próximo mes, Langston y sus compañeros trabajarán en este rancho. Repararán cercas, arreglarán edificios, harán lo que necesiten estos hermanos. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, Kaya no apartó la vista de Langston. Y si se negaban, si no aparecían ni una sola vez, todos sabrían que los hombres de Sterling Maddox eran cobardes, que no podían honrar una simple deuda, que su palabra no significaba nada. Su brillantez impresionó a Caleb de inmediato. Kaya no solo los estaba protegiendo, estaba obligando a Langston a reconocer públicamente su deuda, a realizar una penitencia visible. En un lugar donde la reputación lo era todo, este era un castigo peor que la violencia. Esta era una humillación duradera. Maddox nunca lo permitirá, dijo uno de los otros jinetes con voz temblorosa. Entonces Maddox puede venir a explicarlo él mismo, respondió Kaya. Él puede venir aquí y enfrentarme directamente, pero creo que ambos sabemos que no lo hará. Hombres como Maddox no se enfrentan a sí mismos. Envían a otros a correr riesgos por ellos. Hizo una pausa. Así que la pregunta no es qué permitirá Maddox. La pregunta es si ustedes cuatro quieren explicarle a todo el pueblo por qué fallaron en una tarea tan simple. La mandíbula de Langston se movió en silencio. Caleb podía ver el cálculo en marcha. Negarse significaba parecer débil. Aceptar significaba humillación pública. Pero negarse también significaba enfrentarse a la gente de Kaya. Y esa era una lucha que no podían ganar. «Un mes», dijo Langston, finalmente apretando los dientes. «Y se acabó». «Un mes», asintió Kaya. «Y si al final de ese mes no se restaura este rancho, extenderemos el acuerdo. ¿Justo?» Nada de esto era justo, y todos lo sabían. Pero Langston asintió porque no tenía otra opción. Kaya hizo un gesto a su gente. «Devuelvan sus caballos. Sus armas se quedan aquí hasta que se cumpla el mes. Pueden regresar caminando al pueblo y explicarle a Maddox por qué regresaron con las manos vacías y desarmados». Los 4 hombres fueron liberados. Se quedaron un momento, mirándose. Luego a Kaya. Luego a los hermanos. Los ojos de Langston ardían de odio. «Esto no ha terminado. Tienes razón», dijo Kaya con calma. «No ha terminado. Apenas empieza. Y cada día del próximo mes, recordarás que las acciones tienen consecuencias, incluso las cometidas contra niños que creías que a nadie le importaban». Langston se dio la vuelta y echó a andar hacia el pueblo. Sus 3 compañeros lo siguieron, con los hombros encorvados por la vergüenza. La multitud que observaba permaneció en silencio hasta que los 4 hombres desaparecieron en el horizonte. Solo entonces Caleb se permitió respirar. Sentía las piernas débiles. Le temblaban las manos. «Era necesario», terminó Kaya. «Y no suficiente». Nolan la miró fijamente. «¿Cómo que no es suficiente?», terminó Kaya. «Y no suficiente». Nolan la miró fijamente. «¿Cómo que no es suficiente?». La expresión de Kaya se endureció. «Langston cumplirá su mes. Él reconstruirá tu rancho porque su orgullo no le permitirá fracasar públicamente. Pero Maddox sigue ahí fuera, y hombres como él no aceptan la derrota con dignidad». Se giró para encarar a ambos hermanos. «Lo que pasó aquí esta mañana se difundirá. Esta noche, todos sabrán que ya no estás solo, que tienes protección». «Eso es bueno, ¿verdad?», preguntó Caleb. «¿Para ti?» «Sí». «¿Para mí?» Kaya hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Maddox verá esto como un desafío, no solo a su control de esta tierra, sino a su autoridad sobre todo. Vendrá aquí, no con 4 hombres, con 20, tal vez más». El peso de sus palabras se apoderó de Caleb como una manta fría.
Habían ganado la confrontación de esta mañana. Pero al hacerlo, habían comenzado algo más grande. Algo que no terminaría con cercas reconstruidas y edificios restaurados. ¿Cuándo? Nolan preguntó. Kaya miró el sol, ahora completamente alto y brillante en lo alto. Pronto. Tal vez esta noche. Tal vez mañana. Pero pronto. Sus ojos se encontraron. Lo que significa que tenemos que prepararnos, porque cuando Maddox venga, no vendrá a negociar. Vendrá a destruir. Y tenemos que estar listos. Caleb sintió un nudo en el estómago. ¿Listos cómo? La sonrisa de Kaya era sombría. Eso es lo que vamos a averiguar, porque lo que te salvó esta mañana fueron los números y la sorpresa. Pero Maddox también traerá números, y no se sorprenderá 2 veces. Caminó hacia el granero, seguida por su gente. Reúnan todas las herramientas que tengan. Cualquier cosa que pueda usarse para fortificar este lugar. Quizás algún día podamos convertir este rancho en algo defendible. Después de eso, no terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Caleb miró a Nolan. El rostro de su hermano estaba pálido, pero decidido. Habían tomado su decisión. Se habían mantenido firmes, y ahora afrontarían lo que viniera después. Juntos. Pero mientras Caleb observaba cómo la gente de Kaya empezaba a organizarse, moviéndose con eficiencia practicada, una pregunta lo atormentaba. ¿Cómo había sabido que Maddox reaccionaría así? ¿Cómo había sabido que todo esto se desarrollaría como lo había hecho? Era casi como si hubiera estado planeando exactamente para este escenario. Como si todo lo ocurrido esta mañana fuera solo el primer movimiento de una partida mucho más larga. Y si eso era cierto, ¿qué otros movimientos tenía ya planeados? ¿Qué más no les había contado? Las preguntas tendrían que esperar, porque había trabajo por hacer. Había que construir defensas. Y en algún lugar del pueblo, Sterling Maddox se enteraba de que 2 hermanos rancheros pobres ya no eran presa fácil. Lo que hiciera con esa información determinaría todo lo que vendría después. Trabajaban todo el día sin parar. La gente de Kaya se movía como lo habían hecho antes, reforzando los puntos débiles en las paredes del granero, apilando barriles de agua en lugares estratégicos, creando líneas de visión despejadas y eliminando los lugares donde los atacantes pudieran esconderse. Caleb y Nolan trabajaban junto a ellos, con los músculos ardiendo por una labor que no habían realizado en meses. Al mediodía, llegó un jinete, no uno de los hombres de Maddox, una joven del pueblo, con el rostro tenso por la preocupación. Desmontó rápidamente y se acercó directamente a Kaya. «Ya vienen», dijo en voz baja pero urgente. «Maddox está reuniendo hombres, 20 al menos, quizá más. Les está contando a todos que los ocupas amenazan sus derechos de propiedad. Hay que detener esa anarquía». Kaya asintió, sin sorprenderse. «¿Cuándo?» «Esta noche, al anochecer. Quiere pillarte desprevenido». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Nolan. La joven lo miró y luego volvió a mirar a Kaya. «Porque trabajo en su casa. Oigo cosas». Dudó. «Mi madre era apache. Maddox no lo sabe, nadie lo sabe. Pero Kaya me encontró hace 2 años. Me pidió que escuchara, que observara, que recordara». La revelación le dio escalofríos a Caleb. Esto no fue espontáneo. Kaya llevaba años planeándolo, distribuyendo gente, recopilando información, esperando el momento oportuno. «¿Cuántos más?», le preguntó Caleb a Kaya. «¿A cuántas personas has asignado?». La expresión de Kaya permaneció neutral. «Suficientes para saber lo que hacen hombres como Maddox en las sombras. Suficientes para entender cómo funciona el poder en este territorio». Se volvió hacia la joven. «¿Alguien lo está pensando mejor? ¿Alguien se niega a subir?». 3 dijeron que no. Los demás vienen. Maddox les prometió una parte del terreno una vez despejado. La joven apretó la mandíbula.
Les está diciendo que son unos salvajes, que son ustedes los que amenazan a gente inocente. Claro que sí. La voz de Kaya no denotaba ira, solo la aceptación de un patrón que había visto demasiadas veces. Gracias. Vuelvan antes de que los extrañen. La joven asintió y se alejó rápidamente. Una vez que se fue, Kaya se volvió hacia los hermanos. 20 hombres, bien armados, llegando en la oscuridad. Esas son probabilidades difíciles. Caleb sintió que se le secaba la boca. ¿Podemos resistir contra tantos? No tenemos por qué resistir. Tenemos que hacer que sea demasiado costoso continuar. Kaya señaló las fortificaciones que habían estado construyendo todo el día. Maddox espera abrumarnos, ahuyentarnos o matarnos rápidamente. Pero si le hacemos pagar por cada metro de terreno, si esto causa más problemas de los que merece, lo reconsiderará. O traerá aún más hombres, dijo Nolan. Podría, admitió Kaya. Pero hay un límite a cuántas personas arriesgan su vida por la avaricia de otro hombre, sobre todo cuando ese hombre está sano y salvo en el pueblo mientras ellos son los que se desangran. Caminó hacia la casa principal, indicándoles a los hermanos que la siguieran. Dentro, extendió un mapa tosco sobre la mesa, dibujado con carboncillo sobre un trozo de tela. Mostraba el rancho, los accesos, los lugares donde los defensores podían posicionarse. «Vendrán por el este», dijo Kaya señalando. «Es el acceso más fácil, con buena cobertura desde las rocas. Intentarán rodearnos, cortarnos cualquier escape». «¿Y si lo hacen?», preguntó Caleb. «No lo harán, porque no nos quedaremos dentro del perímetro». El dedo de Kaya trazó una ruta diferente en el mapa. Dejamos que se alinearan, que creyeran que nos tenían atrapados. Luego los atacamos por la espalda, por los lados, que se dieran cuenta de que ellos eran los que estaban rodeados. La estrategia era sensata, pero aterradora. Requería una sincronización perfecta, una coordinación perfecta. Un error y quedarían atrapados al descubierto, superados en número y vulnerables. «Ya lo has hecho antes», dijo Nolan. No era una pregunta, sino una afirmación. Kaya levantó la vista del mapa. «He luchado contra hombres que creían que el poder les daba derecho a tomar lo que quisieran». «Sí, lo he hecho antes». «¿Cuándo?», preguntó Caleb. «Cuando tenía 16 años, un grupo de traidores llegó a territorio apache. Se llevaron a 3 chicas, diciendo que eran botín, propiedad». La voz de Kaya se mantuvo serena, pero algo frío brilló en sus ojos. «Los recuperamos. Los traidores aprendieron que algunas propiedades se defienden». Caleb sintió que su comprensión cambiaba. Kaya no solo estaba pagando una deuda, estaba librando una guerra que había librado toda su vida, una guerra contra hombres que creían que la fuerza significaba poder tomar sin consecuencias. «¿Cómo terminó?», preguntó Nolan en voz baja. «Con los traidores. Se fueron, los que aún podían caminar». Kaya dobló el mapa con cuidado. «La violencia no es mi primera opción, pero a veces es el único lenguaje que ciertos hombres entienden. Maddox es uno de esos hombres. No atiende a razones ni apela a la decencia, solo responde a la fuerza». Una pregunta rondaba la mente de Caleb desde la mañana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar 20 años para volver? Kaya guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz tenía una fuerza que no había tenido antes. «Porque hace 20 años yo era una niña sin nada, sin poder, sin influencia, sin forma de ayudarte, aunque quisiera». Miró a ambos hermanos, pero yo recordé. Y a medida que crecí, me aseguré de no volver a ser impotente. Aprendí, forjé alianzas, me convertí en alguien capaz de proteger a los demás, como tú me protegiste a mí. Y cuando oíste sobre Maddox, Caleb empezó. Vi la oportunidad de saldar una deuda
y detener a un hombre que llevaba décadas lastimando gente. 2 problemas. Una solución. Kaya se acercó a la ventana y observó a la gente que seguía trabajando para fortificar el rancho. ¿Esta gente conmigo? Todos han sido lastimados por hombres como Maddox. A todos les habían quitado algo. A todos les dijeron que no podían hacer nada al respecto. Ella se volvió para encararlos. Así que sí, se trata de ti, de devolverme lo que hiciste por mí. Pero también es más grande que eso. Se trata de demostrar que la crueldad no queda sin respuesta, que la bondad no es debilidad, que quienes hacen lo correcto no tienen por qué estar solos. Esas palabras impactaron a Caleb más de lo esperado. Durante 20 años, él y Nolan se habían sentido solos, abandonados, castigados por hacer lo que su padre les había enseñado que era correcto. Ahora, de repente, ya no estaban solos, y el costo de esa empresa estaba a punto de ser puesto a prueba. «Esta noche», dijo Nolan, «cuando lleguen, ¿qué necesitas que hagamos?» La expresión de Kaya se suavizó un poco. «Mantengámonos con vida, permanezcamos unidos y confíen en que lo que estamos haciendo no es solo una lucha. Es enviar un mensaje que resonará mucho después de que termine esta noche». Afuera, el sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban. La temperatura bajó. La gente se movía con mayor urgencia, terminando los últimos preparativos, revisando armas, revisando posiciones. La calma que precede a la violencia tiene una cualidad particular. Una quietud que se siente como si el mundo contuviera la respiración. Caleb lo observaba todo y sintió miedo mezclándose con algo más. Algo que no había sentido en 2 décadas. Esperanza. No esperanza de que todo saliera bien, pero esperaban que lo que hacían importara. Que la convicción de su padre de hacer lo correcto finalmente se viera reivindicada. «¿Y si perdemos?», preguntó en voz baja. Kaya no edulcoró su respuesta. «Entonces perdemos luchando por algo que importa. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir». Hizo una pausa. «Pero no vamos a perder, porque Maddox cree que está luchando contra 2 hermanos desesperados. No sabe qué le espera en realidad». Se oyó un grito desde afuera. Uno de los exploradores de Kaya regresaba al galope. Desmontó rápidamente, hablando con rapidez en un idioma que Caleb no entendía. La expresión de Kaya se tensó. «Llegan temprano», dijo. «No esperan a que oscurezca por completo. Ya vienen». El campamento estalló en un movimiento controlado. Gente corriendo a sus posiciones. Últimas comprobaciones de armas y fortificaciones. Caleb sintió el corazón latirle con fuerza. Había llegado el momento. Se acabaron los preparativos. Se acabó la planificación. Ahora venía la prueba. Kaya le agarró el hombro brevemente. «Recuerda, ya no estás solo. Pase lo que pase, no estás solo». Entonces se fue, moviéndose para coordinar la defensa. Nolan apareció junto a Caleb, pálido pero con determinación. «¿Listos?», preguntó Nolan. Caleb miró al horizonte donde empezaba a levantarse una nube de polvo. 20 hombres o más. Venían a llevárselo todo. Venían a terminar lo que el aislamiento y el tiempo habían empezado. «No», admitió Caleb. «Pero lo haremos de todos modos». La nube de polvo se hizo más grande, más cercana, y en algún lugar de esa masa que se acercaba se manifestó la voluntad de Sterling Maddox, la fuerza que los había estado aplastando durante 2 décadas. Pero esta vez tenían algo que Maddox no esperaba. Esta vez tenían dientes. Llegaron como una tormenta. 23 jinetes, contó Caleb. Más de lo esperado, se dispersaron al acercarse, formando una línea suelta que rodearía el rancho. Profesionales, organizados. No eran granjeros ni vagabundos. Eran hombres que sabían pelear. Sterling Maddox cabalgaba en el centro.
Caleb lo reconoció del pueblo. Un hombre corpulento, de cabello plateado y un rostro que jamás había conocido la duda. Levantó la mano y el rostro que jamás había conocido la duda. Levantó la mano y los jinetes se detuvieron justo fuera del alcance del rifle. Inteligente. Cauteloso. Caleb Rawlins. La voz de Maddox se escuchó a lo lejos. Nolan Rawlins. Estoy aquí para darte una última oportunidad. Vete ya. Aléjate. Esto no tiene por qué acabar mal. Caleb estaba de pie junto a la valla, con Nolan a su lado. Tras ellos, el rancho parecía casi vacío. Solo 2 hombres y unos pocos defensores visibles. Tal como Kaya había planeado. «Esta es nuestra tierra», respondió Caleb. «No nos iremos». Maddox negó con la cabeza, un gesto de falso arrepentimiento. «Entonces estás eligiendo esto. Recuérdalo». Se giró hacia sus hombres. «Tú eliges esto. Recuérdalo». Se giró hacia sus hombres. «A quien se resista, lo abatirán. A quien huya, lo dejarán ir». Pero los hermanos se quedan. Necesitan entender qué les pasa a quienes no conocen su lugar. Los jinetes comenzaron a avanzar. Lentos. Constantes. Acortando distancias. A Caleb le sudaban las manos. Su instinto le gritaba que corriera, que se escondiera. Pero se mantuvo firme porque Kaya le había dicho que confiara. Porque después de 20 años de ceder, ya no quería correr más. Los jinetes estaban a 50 yardas de distancia cuando se activó la primera parte del plan de Kaya. Su gente había pasado la tarde cavando zanjas poco profundas, cubiertas de maleza. Los caballos los alcanzaron al trote. 3 cayeron al instante, derribando a sus jinetes. La ordenada fila se sumió en la confusión cuando otros jinetes se detuvieron en seco, intentando evitar la misma suerte. Ese momento de caos fue todo lo que Kaya necesitaba. Su gente se alzó desde posiciones, detrás del granero, la casa, el viejo almacén. No atacaban, solo aparecían, mostrando números, demostrando que Maddox se había topado con algo más preparado de lo que esperaba. La expresión de Maddox pasó de la confianza al cálculo. Volvió a levantar la mano, impidiendo que sus hombres avanzaran más. Así que la chica Apache trajo amigos. No cambia nada. Siguen siendo inferiores en número. ¿Nosotros? La voz de Kaya llegó desde atrás. Maddox giró en su silla. Otro grupo de la gente de Kaya se había posicionado en la cresta oriental, la ruta que Maddox necesitaría para retirarse. Estaba rodeado, no por más gente, sino por la percepción de más gente, por la realidad de que esta no era la victoria fácil que esperaba. «Esta es mi tierra», dijo Maddox, con la voz tensa por la ira contenida. «Todo lo que ves es mío. Esos hermanos están ocupando una propiedad que me pertenece». «Muéstrame la escritura», dijo Kaya con calma, avanzando hasta que se detuvo en campo abierto entre ambos grupos. «Muéstrame el documento legal que dice que este rancho es tuyo», apretó Maddox con la mandíbula. «No necesito mostrarte nada, porque no existe», continuó Kaya. «Este rancho fue pagado hace 40 años por el padre del hermano. La escritura está registrada. Legal. Pero le has estado diciendo a todo el mundo que es tuyo, porque nadie te lo ha cuestionado. Porque los hermanos estaban solos y eran pobres, y pensabas que eso los convertía en blancos fáciles». Señaló a la gente que los rodeaba. «Ya no están solos. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a dar la vuelta. Vas a volver a caballo rodeándolos. Ya no están solos. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a dar la vuelta. Vas a volver a caballo al pueblo. Y dejarás a estos hermanos en paz». Maddox rió. Un sonido áspero. «¿O qué? ¿Lucharás conmigo? ¿Tú y tu gente contra la mía?» Se inclinó hacia adelante en su silla. «Tengo recursos que no te imaginas. Más hombres. Más dinero. Puedo hacer que esta lucha dure hasta que todos tus conocidos estén muertos o destrozados. Podrías intentarlo», asintió Kaya.
Pero mira a tus hombres. Míralos de verdad. Maddox recorrió con la mirada a sus jinetes. Varios seguían lidiando con caballos derribados. Otros miraban con nerviosismo a quienes los rodeaban. Algunos se preguntaban abiertamente si valía la pena arriesgarse en esta lucha. No luchan por su tierra, dijo Kaya. Luchan por la tuya, por una promesa de pago, por un hombre que se mantiene a salvo en la ciudad mientras ellos asumen todos los riesgos. Alzó la voz levemente. Pregúntense, ¿cuánto les paga Sterling Maddox por morir hoy? Porque de eso se trata esto, una lucha donde tú sangras y él se beneficia. Los murmullos recorrieron el grupo de Maddox. No era una rebelión abierta, sino duda, de esas que se propagan como veneno una vez que comienzan. No la escuches, espetó Maddox. Intenta dividirnos, debilitarte. Les digo la verdad, replicó Kaya, que esta no es su lucha, que no tienen que morir protegiendo la avaricia de un hombre que las ve como herramientas, como recursos prescindibles. Uno de los jinetes de Maddox, un hombre mayor con barba canosa, bajó el arma. Tiene razón, Sterling. Esto no es lo que nos contaste. Dijiste que eran ocupas, delincuentes. No dijiste que tuvieran escrituras. No dijiste que se tratara de tomar tierras legales. Es mío, insistió Maddox, pero su voz había perdido algo de seguridad. Todo aquí es mío. Demuéstralo, dijo el escritor mayor. Muéstrenos la escritura que lo dice. El rostro de Maddox se ensombreció de rabia. ¿Me estás cuestionando, Curtis? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Pido pruebas, dijo Curtis con firmeza. Porque si esta tierra les pertenece legalmente, entonces no somos agentes de la ley, somos ladrones, y no vine aquí a robar a quienes defienden lo que les pertenece por derecho. Otro jinete asintió. Luego otro. El consenso se estaba rompiendo. Maddox lo veía ocurrir. Veía cómo su fuerza cuidadosamente reunida se desmoronaba bajo el peso de preguntas que no podía responder. Bien, dijo Maddox, apretando los dientes. Resolveremos esto legalmente, en la ciudad, con las autoridades competentes. Dio la vuelta a su caballo. Pero esto no ha terminado. Ni de lejos. Sí, dijo Kaya en voz baja. Lo ha hecho. Maddox se quedó paralizado. Algo en su tono lo hizo retroceder. ¿Qué dijiste? Se acabó, repitió Kaya. Porque mientras cabalgabas hasta aquí para tomar tierras que no te pertenecen, alguien cabalgaba hacia la capital territorial con copias de la escritura, con testimonios de quienes te vieron amenazar a los hermanos. Con evidencia de cada acto ilegal que has hecho para expandir tus posesiones durante la última década, Maddox palideció. ¿Mientes?, preguntó Kaya, con una expresión neutral. ¿Por qué no vuelves a la ciudad y lo averiguas? A ver si el alguacil de la capital te espera. A ver si todos tus cuidadosos planes se desmoronan mientras estás aquí amenazando a dos pobres hermanos rancheros. Por primera vez, Caleb vio miedo en los ojos de Maddox. Miedo real. No a la violencia, sino a las consecuencias. A la posibilidad de que su imperio cuidadosamente construido se derrumbara mientras él perseguía un pequeño pedazo de tierra. Tú planeaste esto, susurró Maddox. Todo. Esperé a que dieras un paso tan grande que nadie pudiera ignorarlo, corrigió Kaya. Tú mismo hiciste el resto. Tu codicia, tu arrogancia, tu certeza de que nadie te opondría. Se acercó. Pero alguien lo hizo, y ahora todos sabrán qué clase de hombre eres en realidad. La mano de Maddox se dirigió hacia su arma. Varios de sus jinetes se tensaron. El momento se alargaba. Un movimiento, un disparo, y todo estallaría en una violencia que ninguno de los dos podría controlar. Entonces Curtis habló. No, Sterling, se acabó. Que se acabe. La mano de Maddox se detuvo, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. Pero lenta y cuidadosamente, apartó la mano del arma. Esto no ha terminado, repitió. Pero las palabras ahora eran huecas.
amenazas vacías de un hombre que veía cómo su poder se desmoronaba. «Vete», dijo Kaya. «Mientras puedas». Maddox la miró fijamente un buen rato. Luego a los hermanos. Luego a sus propios hombres, que ya no lo miraban con respeto. Finalmente, giró su caballo y emprendió el regreso al pueblo. La mayoría de sus jinetes lo siguieron. Algunos se quedaron atrás, ayudando a los que habían sido arrojados. Pero la fuerza que había venido a destruir se marchaba derrotada. Caleb no podía creerlo. Habían ganado, no mediante la violencia, mediante la estrategia, exponiendo la verdad sobre Maddox. Pero mientras veía desaparecer a los jinetes, una pregunta le ardía en la mente. ¿De verdad había enviado Kaya pruebas al Capitolio? ¿O había sido un engaño? Y si era un engaño, ¿qué pasaría cuando Maddox descubriera la verdad? Apenas se había calmado la situación tras la retirada de Maddox, cuando Caleb se volvió hacia Kaya. ¿Era real? ¿La evidencia que enviaste al Capitolio? La expresión de Kaya fue indescifrable por un largo instante. Luego asintió lentamente. Era real. La envié hace 3 semanas, mucho antes de que Maddox hiciera su jugada hoy. Caleb sintió un alivio inundado, seguido inmediatamente de confusión. ¿3 semanas? ¿Cómo supiste que intentaría arrebatarnos nuestras tierras? Porque eso es lo que hacen los hombres como Maddox. Presionan hasta que alguien los rechaza. Kaya les indicó con un gesto que la siguieran dentro de la casa. Dentro, lejos de los demás, sacó un papel doblado de su abrigo. Esta es una copia. El original ya está con el alguacil territorial. Caleb lo desdobló. Página tras página de documentación minuciosa. Fechas. Nombres. Testimonios de personas a las que Maddox había amenazado o desplazado a lo largo de los años. Escrituras de propiedad que demostraban la propiedad clara de personas que habían abandonado misteriosamente sus derechos. Patrones de intimidación y robo que se remontaban a más de una década. ¿Cómo conseguiste todo esto? Nolan respiró hondo, leyendo por encima del hombro de su hermano. Kaya se sentó a la mesa con cuidado, y el cansancio del día finalmente se reflejaba en su rostro. Después de que me devolviste a mi gente hace 20 años, vi lo que te pasó. Vi cómo el pueblo se volvió contra ti, cómo Maddox siempre estaba ahí, esperando aprovecharse de tu aislamiento. Me enfureció. Pero la ira sin poder es solo ruido. Se recostó en la silla. Así que esperé. Aprendí. Encontré a otros que habían sido lastimados por Maddox. Personas que tenían demasiado miedo de hablar solas, pero que podrían hacerlo juntas. Me llevó años, pero al final tuve suficiente. Pruebas suficientes que ni siquiera los hombres que querían ignorar los crímenes de Maddox pudieron. ¿Por qué no lo denuncié antes?, preguntó Caleb. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque sin un incidente claro, lo habrían enterrado. Lo habrían llamado una disputa entre vecinos. ¿Pero Maddox amenazándote con hombres armados? ¿Intentando tomar tierras legales por la fuerza? Eso cruzó una línea que ni siquiera los funcionarios corruptos pueden ignorar. Kaya los miró a los ojos. Necesitaba que les mostrara a todos quién era realmente. Y necesitabas ver que era posible enfrentarlo. La estrategia fue brillante y despiadada. Kaya había usado a los hermanos como cebo, no para hacerles daño, sino para darle a Maddox suficiente cuerda para ahorcarse. Debería haber enfurecido a Caleb. En cambio, sintió algo más cercano al asombro. ¿Y ahora qué?, preguntó Nolan. Ahora esperamos. El alguacil vendrá. Revisará las pruebas, hablará con los testigos y Maddox enfrentará consecuencias reales por primera vez en su vida. Kaya se puso de pie y se acercó a la ventana. No será rápido. Hombres como él tienen dinero e influencia. Saben cómo retrasar la justicia, pero sucederá. Caleb volvió a mirar los papeles. Tantos nombres, tanta gente herida. Todos estos otros,
los que Maddox expulsó de sus tierras. ¿Las recuperarán? Algunos sí, otros no. La ley avanzaba con lentitud y no todos conservaban sus escrituras. La voz de Kaya transmitía un sincero arrepentimiento. Pero al menos sabrán que no los olvidaron, que lo que les pasó importó. Una conmoción afuera les llamó la atención. Wade Langston había llegado con sus 3 compañeros. Parecían exhaustos y humillados, pero habían venido como lo habían prometido. Para comenzar su mes de trabajo, para reconstruir lo que habían contribuido a destruir. Los ojos de Langston se posaron en Kaya a través de la ventana. Incluso desde la distancia, Caleb pudo ver el odio que ardía allí. Pero también vio algo más. Resignación. Comprender que había perdido y seguir luchando solo empeoraría las cosas. Cumplirá el acuerdo, dijo Kaya en voz baja. No porque quiera, sino porque no hacerlo destruiría la poca reputación que le queda. ¿Y después del mes? Preguntó Caleb. ¿Y entonces qué? Entonces se irá. Busca trabajo en otro lugar. En algún lugar donde la gente no sepa lo que le hizo a un niño hace 20 años. Kaya se apartó de la ventana. Ese es su castigo. No la muerte, no la cárcel, sino la vergüenza, sabiendo que todos saben qué clase de hombre es. El día transcurría. La gente de Kaya se preparaba para irse. Su trabajo había terminado. Habían venido a ayudar. Pero este no era su hogar. Tenían vidas en otros lugares. Responsabilidades que habían quedado en suspenso para atender la llamada de Kaya. Al atardecer, Kaya recorrió la propiedad con los hermanos. Pasaron cercas que serían reparadas, edificios que serían restaurados, tierras que serían trabajadas de nuevo. Por primera vez en 20 años, el rancho tenía futuro. No puedo quedarme, dijo Kaya finalmente. Mi gente me necesita. Y hay otros como tú, buenas personas que hicieron lo correcto y fueron castigadas por ello. No puedo salvar a todos, pero puedo ayudar cuando puedo. Caleb sintió una extraña mezcla de gratitud y pérdida. Nos diste todo. ¿Cómo te lo pagamos? Viviendo bien, trabajando esta tierra, demostrando que la bondad no es debilidad. Kaya se detuvo, mirando el horizonte donde el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rojos. Hace 20 años, me enseñaste que algunas personas eligen la compasión, incluso cuando les cuesta. Ahora te he enseñado que esas decisiones resuenan en el futuro, de maneras que no podemos predecir. Nunca olvidaremos esto, dijo Nolan, con la voz cargada de emoción. Kaya sonrió levemente. Lo sé, pero más importante aún, este territorio tampoco. Mañana todos sabrán lo que pasó aquí. Sabrán que 2 hermanos rancheros pobres se enfrentaron a Sterling Maddox y ganaron. Esa historia se difundirá, y tal vez, solo tal vez, les dé valor a otras personas para plantar cara cuando las estén oprimiendo. Esa noche, mientras Kaya y su gente se preparaban para partir, Caleb estaba junto a la valla. La misma valla donde todo esto empezó, donde vio cómo se levantaba el polvo y temió lo peor. Ahora veía cómo se asentaba y veía posibilidades en lugar de fatalidad. Kaya se acercó una última vez. Hay algo que nunca te conté, sobre el día que me encontraste. Caleb se giró, escuchando. Me había rendido. Por completo. Estaba a punto de morir junto a ese arroyo. Y entonces apareciste. 2 desconocidos que no tenían motivos para ayudar. Que lo arriesgaron todo para salvar a alguien que no conocían. Sus ojos brillaron ligeramente a la luz de la luna. No solo me salvaste la vida, me enseñaste qué tipo de persona quería ser. Alguien que ayuda cuando nadie más lo hace. Alguien que se pone de pie cuando todos los demás se alejan. Ella le puso algo en la mano. Una pequeña piedra, desgastada por el agua. Guardé esto de ese arroyo, para recordar. Ahora quiero que lo tengas. Para recordar que lo que hiciste importó. No solo para mí, sino para todos a quienes he ayudado desde entonces.
A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. No podía hablar, solo asentir. Kaya montó en su caballo. Si me necesitas, avisa a través de la joven que trajo noticias de Maddox. Ella sabrá cómo encontrarme. Entonces se fue, guiando a su gente hacia la oscuridad. Caleb permaneció allí mucho tiempo después de que desaparecieran, con la piedra caliente en la palma de la mano. Nolan se unió a él. ¿Crees que la volveremos a ver? Quizás. Quizás no. Caleb cerró la mano alrededor de la piedra. Pero creo que está bien. Ella nos dio lo que necesitábamos. Ahora tenemos que hacer el resto nosotros mismos. ¿Crees que podemos?, preguntó Nolan. Caleb miró el rancho, a Langston y sus hombres, que ya empezaban las reparaciones bajo la luz de la luna. La tierra que por fin volvía a ser suya. Sí, creo que podemos. 3 semanas. Después, llegó el alguacil territorial. Venía con 2 agentes y suficiente documentación legal para llenar una carreta. Sterling Maddox fue arrestado por cargos de fraude, intimidación y confiscación ilegal de bienes. El juicio duró 4 días. El testimonio de decenas de testigos pintó un panorama de corrupción sistemática que había permanecido sin cuestionarse durante demasiado tiempo. Maddox fue despojado de la mayoría de sus propiedades. Las propiedades que habían sido expropiadas ilegalmente fueron devueltas a sus legítimos dueños. Fue condenado a 5 años de prisión territorial. Su imperio, cimentado sobre el miedo y la codicia, se derrumbó en menos de una semana. Wade Langston y sus compañeros completaron su mes de trabajo. El rancho que se estaba cayendo a pedazos fue restaurado. Las cercas estaban en su sitio. Los edificios tenían techos nuevos. El sistema de agua volvió a funcionar. El último día, Langston se acercó a Caleb sin decir palabra. Le entregó un papel doblado y se fue. Dentro había una sola frase escrita con letra tosca. Me equivoqué contigo. No fue una disculpa, sino un reconocimiento, y para Caleb eso fue suficiente. La actitud del pueblo cambió lentamente al principio, luego rápidamente. La gente que había cruzado la calle para evitar a los hermanos ahora asentía a modo de saludo. Los comerciantes que habían rechazado su negocio de repente tenían productos disponibles. El aislamiento que había definido 20 años de sus vidas comenzó a resquebrajarse y desmoronarse. Curtis, el jinete mayor que había cuestionado a Maddox, vino personalmente al rancho. Recuperé mi tierra. La carretera Sur 40 que Maddox reclamó cuando murió mi esposa. Marshall dice que legalmente es mía de nuevo. Dudó. Sé que cabalgué con él ese día. Sé que fui parte del problema. Pero si necesitas ayuda para trabajar en este lugar, si necesitas un vecino con quien puedas contar, me gustaría intentar arreglar las cosas. Caleb pensó en negarse, en aferrarse a la ira y la traición. Pero recordó lo que Kaya había dicho, que la amabilidad no era debilidad, que elegir la compasión, incluso cuando costara algo, era lo que hacía que valiera la pena conocer a la gente. «Nos vendría bien la ayuda», dijo Caleb, y un vecino de confianza. El alivio de Curtis era visible. Extendió la mano. Al cabo de un momento, Caleb la estrechó. El rancho empezó a producir de nuevo. Al principio, poco. Unas pocas cosechas. Algo de ganado comprado con préstamos de comerciantes deseosos de compensar. Pero creció. Y con él, los hermanos crecieron. No solo en prosperidad, sino en algo más difícil de medir. Confianza. Propósito. La sensación de que la convicción de su padre de hacer lo correcto finalmente se había visto reivindicada. 6 meses después de la partida de Kaya, una joven pareja llegó al rancho. Eran apaches. La mujer explicó en un inglés preciso que Kaya les había hablado de los hermanos, de tierras que necesitaban ser cultivadas y de hombres en quienes podían confiar.
Buscaban un lugar donde empezar de cero, lejos de territorios donde las tensiones entre colonos y tribus eran candentes. Caleb los contrató sin dudarlo. Luego contrató a 2 familias más. Después, a un vagabundo que necesitaba trabajo y una oportunidad. El rancho se convirtió en algo inédito. No solo una propiedad, sino una comunidad. Un lugar donde quienes no encajaban en ningún otro lugar podían encontrar propósito y seguridad. Se corrió la voz. En menos de un año, otros ganaderos pedían consejo a Caleb y Nolan. ¿Cómo lograron trabajar con éxito con personas en quienes, según otros, no se podía confiar? ¿Cómo construyeron algo sostenible cuando todo les había ido en contra? Los hermanos nunca afirmaron poseer una sabiduría especial. Simplemente trataban a las personas como su padre les había enseñado. Con respeto, con justicia, con la comprensión de que todos merecían una oportunidad. 2 años después de la visita de Calla, Caleb volvió a la cerca, la misma cerca donde había visto levantarse el polvo y temido el fin. Ahora, observaba a los trabajadores recoger la cosecha, el humo que salía de las chimeneas de las pequeñas casas construidas para las familias que trabajaban la tierra. Observaba a Nolan enseñarle a un niño a reparar una brida correctamente. La piedra que Calla le había dado estaba en un estante de la casa. A veces lo tocaba, recordando, pero ya no lo necesitaba para recordar. La lección estaba escrita en todo lo que habían construido, en cada persona a la que habían ayudado, en cada decisión de mostrar compasión cuando la crueldad habría sido más fácil. Un jinete apareció en el horizonte. Por un instante, el corazón de Caleb dio un vuelco, esperando que fuera Calla, pero era la joven que les había advertido sobre Maddox. Desmontó sonriendo. «Mensaje de Calla», dijo, entregándole un papel doblado. Caleb lo abrió. La letra era breve pero cálida. «He oído que tu rancho está prosperando. He oído que has ayudado a gente que lo necesitaba. He oído que estás haciendo lo que esperaba que hicieras. Gracias por demostrar que el mundo puede ser mejor cuando la gente buena se niega a rendirse. Me salvaste una vez. Ahora estás haciendo lo que esperaba. Gracias por demostrar que el mundo puede ser mejor cuando la gente buena se niega a rendirse. Me salvaste una vez. Ahora estás salvando a otros. Así es como debería funcionar. Así es como cambiamos las cosas. Un acto de bondad a la vez. K. Caleb dobló la carta con cuidado. La guardaría con la piedra. Recordatorios del día en que 2 hermanos rancheros pobres pensaron que no les quedaba nada, y una mujer a la que habían salvado 20 años antes regresó con un ejército de personas dispuestas a apoyarlos. El título de esa historia sería simple: 2 hermanos salvaron a una niña perdida. 20 años después, ella los rescató. Pero la verdadera historia era más compleja. Trataba de cómo una decisión, tomada sin esperar recompensa, se transmitía a través del tiempo. De cómo la bondad se compone como el interés, creciendo hasta convertirse en algo más grande que el acto original. Nolan se unió a él en la valla. ¿Buenas noticias? De las mejores, dijo Caleb. La confirmación de que estamos haciendo algo bien. Papá estaría orgulloso, dijo Nolan en voz baja. Caleb asintió. Su padre murió creyendo que habían tomado la decisión correcta, incluso cuando esa decisión destruyó sus vidas. Pero nunca vio lo que vino después. Nunca vio la redención que tardó 20 años en llegar. Sí, Caleb estuvo de acuerdo. Lo haría. El sol se ponía, tiñendo la tierra de oro y ámbar. El rancho bullía con los sonidos de la gente que terminaba la jornada. Niños riendo, adultos hablando, los sonidos de una comunidad que funcionaba porque alguien había decidido que Outcast merecía una oportunidad. Curtis llegó a caballo, con su rancho restaurado y productivo. Caleb, Nolan,
Tendremos una reunión la semana que viene. Para celebrar la cosecha, están invitados, ambos y todos los que trabajan con ustedes. Hubo un tiempo en que una invitación así habría sido impensable, cuando los hermanos estaban demasiado dañados por la asociación, demasiado marcados por su decisión de salvar a un niño que otros creían que debían haber dejado morir. «Allí estaremos», dijo Caleb. Curtis sonrió. «Bien, no será lo mismo sin ti». Se quitó el sombrero y se marchó. Nolan miró a su hermano. «¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasamos de perderlo todo a tener todo esto?» Caleb reflexionó sobre la pregunta. Sobre el largo camino desde ese arroyo hace 20 años hasta este momento. Sobre una niña que se negó a olvidar. Sobre un ejército que apareció cuando la esperanza parecía perdida. «No nos rendimos», dijo finalmente. «Seguimos haciendo lo que sabíamos que era correcto, incluso cuando nos costó todo. Y al final eso importó. Era una respuesta simple, pero cierta. Habían salvado una vida sin esperar nada a cambio. Esa vida los había salvado, y al hacerlo, les había enseñado a salvar a otros. El ciclo continuó, expandiéndose como ondas en el agua. Mientras la oscuridad se cernía sobre el rancho, Caleb entró. El mañana traería nuevos desafíos, nuevo trabajo, nuevas oportunidades para elegir la amabilidad por encima de la conveniencia. Pero esta noche descansaría, sabiendo que todo lo que su padre creía sobre la bondad y la decencia se había demostrado cierto. 20 años eran mucho tiempo para esperar la reivindicación. Pero había llegado, no como un milagro, ni como magia, sino como la consecuencia natural de negarse a dejar que la crueldad tuviera la última palabra. Los dos hermanos rancheros pobres que habían salvado a una niña apache perdida habían aprendido la lección más importante de todas: que algunos ejércitos llegan no con violencia, sino con solidaridad. Que algunas batallas no las ganan los más fuertes, sino quienes se niegan a dejar de ser decentes, cueste lo que cueste. Y esa, al final, fue la única victoria que realmente importó. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.